días a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 25 de enero, con el tema enfermedades metaxémicas, segunda parte, dengue, a cargo del doctor José Eduardo Gotuso Herencia, médico especialista en enfermedades tropicales e infecciosas del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Queremos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales van a ser respondidas al final. Doctor Eduardo Gotuso, es un honor tenerlos con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre estaremos dispuestos porque esta es una medida de gran calidad para poder educar y hacer una capacitación permanente a todo el personal de salud. Todos los que hacemos medicina sabemos que tenemos que seguir aprendiendo todos los días. Leemos todos los días, aprendemos todos los días y aprendemos de experiencias nacionales que son muy importantes. Así que ahora voy a tratar el tema de dengue, especialmente con énfasis en el dengue en el Perú. Primero, quiero mencionar que el dengue es una enfermedad viral de mayor extensión en el mundo. Es decir, actualmente se estima que hay 128 países, pero que hay más de 2.500 millones de personas en riesgo. Para el año 2017, la OMS reconocía haber tenido 50 millones de infecciones en el mundo y 20.000 pacientes han fallecido durante el año 2017 por esta consideración. Una de las cosas que es importante, que durante años se hablaba hasta el año 2008, 2009 sobre el dengue hemorrágico. Yo voy a referirme a algunas cosas que siempre es bueno mirar la historia para ver dónde tuvimos problemas y dónde avanzamos. Ustedes ven acá el número de casos, el número de dengue y de dengue hemorrágico que se estaban dando, y esto es importante porque las Américas era el sitio de más desarrollo. Y aquí vemos cómo del 2007 al 2017 han habido 15 millones de casos en nuestra región, de los cuales se confirman por facilidades de laboratorios entre el 6% al 40%. Más o menos han habido 4.300, digamos, casos severos, pero para el año 2010 ya hubo 49.000 y se ha estimado que han fallecido 8.500 personas en ese tiempo en las Américas. Hablemos siempre, como esta es una condición de una enfermedad metaxénica, tenemos que hablar de los vectores, o sea, qué importantes son los vectores porque hay que apoyar lo que llamamos la vigilancia del índice aédico y vamos a decir por qué. Primero, debemos recordar que la Aedes transmite 4 enfermedades, transmite dengue, chikungunya, zika y también fiebre amarilla, es decir, un mismo mosquito nos genera problemas importantes. Y como dicen en los avisos que hay en Loreto, dice, si no hay mosquito, no hay dengue, y eso es cierto, pero no hay otras 3 enfermedades. Y entonces, es importante conocer al vector, por supuesto. Por eso es que tenemos que mirar, porque este vector se ha comenzado a diseminar de nuevo por todas las Américas. Incluso viven en alturas hasta 2.300 metros, arriba de 2.300 casi no viven. La tercera cosa que es sumamente importante es que las larvas se ponen en aguas limpias, no crecen en aguas sucias, un concepto de prevención. Y el cuarto es que las hembras son las que pican, pero pican durante el día, de tal manera que cuando tomemos medidas de recomendación del uso de repelentes, etcétera, no es lo mismo recomendar el control de malaria donde el mosquito pica en la noche con el dengue que la Aedes pica durante el día. Y este es un punto bien importante. El mosquito, una vez que se contamina de haber picado a una persona enferma, tiene unos 7 a 10 días que se está replicando el virus en las glándulas salivales de este vector. Una de las cosas que se reconoce es cómo entre el año 30 había una gran cantidad de Aedes por todas las Américas. Para el año 70, probablemente asociado a la campaña de erradicación de la malaria y el uso masivo de DDT durante la época de los 50 y 60, pudieron haber afectado esta consideración. Cuando se deja de usar el DDT y otras medidas de cambios de clima, tenemos ya para el año 2002 esto,
pero para el año 2020 o 2018 realmente todos los países de América Latina, Bolivia, incluso Chile, Argentina, tienen esta consideración realmente de manera importante. La otra cosa que quiero mencionar es que cuando uno mira lo que ha pasado con la introducción del dengue, en cada uno de los 4 tipos que hay de dengue, el Perú siempre ha estado involucrado. Te estoy hablando desde el año 98 al año 2001. En el dengue 2 ya tuvimos, en el año 2000 ya teníamos dengue 2, en el año 2002 ya comenzamos a tener dengue 3 y en el año 2004 también tuvimos ya el dengue 4, es decir, en el Perú hemos tenido los 4 tipos de dengue en diversas zonas, por supuesto. Así que esto es importante recordar porque son 4 tipos de dengue y cuando uno tiene dengue 1 ya está inmunizado de por vida por ese dengue, etc. Entonces, debemos recordar esa situación. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Cuando un mosquito nos pica, entre 2 días y 2 semanas uno puede aparecer la enfermedad. No más allá de eso. O sea, si alguien viaja a esa zona y viene 4 semanas después con fiebre, eso no es dengue, sino tienen que ser en las primeras 2 semanas. Si ustedes están en áreas, digamos, endémicas, lo primero que hay que recordar que un buen grupo de los pacientes no están con síntomas, sin embargo se han infectado dengue, otros hacen un cuadro de fiebre un día, pero lo más importante es lo que los clínicos ven, que son el dengue clásico, el dengue hemorrágico y el dengue con choque. Y esto es un poco lo importante. No voy a hablar de otros síndromes mucho más infrecuentes, porque eso lo dejamos en cada región endémica donde aparece en esta situación. ¿Cuál es el dengue clásico? El dengue clásico aparece con fiebre, es una fiebre alta como otras enfermedades virales, y lo que es importante es las mialgias, mucha debilidad y dolores articulares leves. Recuérdese bien que en muchos sitios se llamaba la fiebre quebrantahuesos, porque uno sentía como una gripe, pero multiplicada por 5, como decían los pacientes. Escalofríos discretos, como los que aparecen en malaria, y un concepto importante es el dolor detrás de los ojos, ese dolor retroocular con fiebre debe sugerirles a ustedes esta consideración. Las artralgias son generalizadas, pero no inflaman como sí aparece en el chikungunya, que inflaman los tendones, etc. Y finalmente el rash macular, que yo me voy a permitir mostrar algunas fotos. Eso es lo que es el dengue clásico. ¿Cómo diferenciarlo de chikungunya o de Zika o de fiebre tifoidea, etcétera? Hay algunas cosas que nos ayudan, pero siempre pues hay un área de sobreposición. Por ejemplo, si alguien está en un sitio endémico que tiene fiebre y escalofríos, etcétera, el primer diagnóstico que hay que eliminar es malaria. Pero si uno tiene fiebre, escalofríos y dolor detrás de los ojos y muchas mialgias, entonces el primer diagnóstico clínico es mialgia, es dengue. O sea, esas son las cosas que nos ayudan. ¿Cómo nos diferenciamos, por ejemplo, en chikungunya? En chikungunya hay lo mismo, pero hay mucho compromiso articular muy temprano. ¿Y cómo nos diferenciamos de Zika? Zika tiene conjuntivitis no purulenta de manera temprana, pero es muy parecido, es decir, los cuadros son muy parecidos. Cuando el dengue ya comienza a desaparecer, recuerden bien que puede haber, cuando comienza a caer la fiebre, más que desaparecer, cuando pasa la efervescencia, pueden haber varios problemas. El paciente puede comenzar a quejarse de mucho escozor, aparece ese rash que tenían, le da mucho escozor en las palmas y en las plantas, que permite diferenciar de otras enfermedades o de alergias, etcétera. Pero ya pueden aparecer las complicaciones, y las primeras complicaciones que hay son manifestaciones hemorragíparas, los pacientes comienzan a tener petequias, comienzan a tener sangrado, sangran por la nariz, las mujeres pueden tener también sangrado como si fuera un sangrado menstrual, y tienen compromiso de la región gingival. Y finalmente, los pacientes uno le hace la prueba de torniquete, que es poner la presión durante 2 minutos a una presión inmedia, y entonces en 1 centímetro uno puede encontrar 3 o más petequias. Entonces, ese es un poco lo que ocurre en la segunda fase. Debe recordarse de que no hay formas crónicas de dengue. La recuperación no deja secuelas, sin embargo, un grupo de personas se quedan con debilidad
y depresión, como sucede lo que se llama la fatiga postinfecciosa, que ocurre con muchas enfermedades y dengue no es una excepción. Aquí solamente quiero mencionar lo que hasta el 2008 se insistía mucho, dengue hemorrágico, y había clasificaciones, y estas eran las clasificaciones que se usaban. Aquí quiero mencionar de que esta clasificación era buena para el reporte de casos graves, pero no era buena para el manejo de pacientes. Y vamos a ver las experiencias que han habido en el Perú, que realmente no hemos podido parar el dengue, pero hemos podido reducir de manera notable la mortalidad. Y hay dos ejemplos vividos en el Perú que son de gran calidad. Cuando uno hace pruebas de laboratorio, puede encontrar linfocitosis, como cualquier otra enfermedad viral, pero tempranamente los pacientes tienen plaquetas bajas. O sea, esa es una de las cosas que nos sirve de manera importante, por ejemplo, para diferenciar de otras enfermedades virales. Habitualmente en casi todos ellos hay linfocitosis. Y finalmente, hoy en día hay varias pruebas que se pueden hacer en las fases tempranas. Se puede hacer una IgM, se puede hacer pruebas de captura de IgM. El Instituto Nacional de Salud tiene una prueba validada de gran calidad, o por último se puede hacer un PCR para aislar el virus. Quiero pedirle disculpas por estas algunas diapositivas ahora que van a venir en inglés. De nuevo, uno puede mirar que hay la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril puede estar con deshidratación y pueden haber, por tener fiebre muy alta, los niños pequeños pueden convulsionar como cualquier otra convulsión febril. Pero en la fase crítica es donde aparece el choque con toda esta redistribución del plasma y pueden producir hemorragias y fallas orgánicas, y es importante. Y finalmente, en la fase de recuperación, si se ha usado muchos fluidos, algunas veces los pacientes tienen hipervolemia y entonces se les carga mucho el trabajo del corazón. Por supuesto, en gente joven no es tan importante, pero en niños pequeños o en personas de la tercera edad sí pueden ser importantes. Entonces, el dengue en la primera fase, fiebre alta, la primera semana, eritema en la piel, hay compromisos de mialgias y artralgias, compromiso en la garganta, como otras infecciones, y la inyección conjuntival no es tan frecuente como ocurre con Zika. Y finalmente puede haber náuseas y vómitos. De nuevo, se puede hacer el signo de torniquete, los pacientes comienzan a sangrar, uno comienza a tener, puede palpar el hígado en ese momento y puede haber, digamos, sangrados gastrointestinales. Cuando uno mira al paciente, este paciente uno podría hacer diagnóstico diferencial de varias consideraciones. Esto puede ser leptospirosis y la respuesta es sí. Esto puede ser un dengue hemorrágico y la respuesta es sí. Puede ser raramente una leucemia, también es cierto, o puede ser una embolia de una endocarditis bacteriana, también totalmente inusual. Es decir, si uno mira estos ojos, es importante incluir fiebre con síndromes agudos hemorrágicos. Y otras veces lo que uno ve es estas lesiones en piel, hace su torniquete, le pones la presión y mire cómo ha aparecido en el brazo una gran cantidad de petequias. Esa es una cosa que ustedes la pueden hacer aún en el centro de salud, aislado con su tensiómetro, y miren cómo la mitad del brazo tiene, donde ha estado el manguito del tensiómetro, y en el lado de abajo están todas las petequias que aparecieron en ese paciente. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el mar rojo lleno de islas blancas. Entonces ustedes ven, tiene un aspecto rojizo, pero en cada uno de los sitios ven todas estas como manchas blancas, y esta es una de las grandes definiciones que hay en los pacientes con dengue. Este es otro mar rojo con manchas blancas, como ustedes ven en este paciente. Es una lesión extensa, este rash es bien... es parecido, pero yo diría que si uno ve este cuadro con fiebre en un sitio donde hay dengue, el diagnóstico es casi seguro que eso es dengue y no hay otro diagnóstico. Sin embargo, puede aparecer chikungunya, sí, pero no es tanto, yo diría que no lo es. Ok, en esa fase, cuando ya el paciente comienza, por eso digo, al comienzo, los pacientes todos son iguales, la mayoría se recuperan y no pasó nada, pero hay un grupo que en el momento que comienza a caer la fiebre, comienza a incrementarse la permeabilidad capilar.
el hematocrito comienza a aumentar y hay en ese momento todo este movimiento de plasma hacia muchos lugares del organismo, y una de las cosas importantes que puede ocurrir es un pequeño derrame pleural, y la otra cosa que es más importante y más temprana es que el hígado comienza a cargarse de líquido. Si ustedes tuvieran un eco para hacer hígado, ustedes van a encontrar que el hígado está un poco crecido y que hay líquido dentro de la cápsula de Gleason, que es probablemente uno de los diagnósticos más tempranos que tenemos de este incremento, de esta distribución de líquidos en el organismo. Entonces aquí quiero mencionar cómo aparece lo que se llama signos de alarma. Y eso es uno de los grandes avances que los médicos peruanos contribuyeron a eso para poder manejar. Con signos de alarma se pudo manejar, se redujo de manera notable las hemorragias severas y se redujo a que casi nadie tuviera transfusiones de plaquetas o de sangre. Es decir, cuando aparecen los signos de alarma y se maneja de manera adecuada, realmente los pacientes no requieren transfusiones de sangre, y esto ha sido el otro segundo avance. Se redujo la mortalidad y se redujo el uso de plaquetas y transfusiones de sangre en estos pacientes que comienzan a chocarse, comienzan a tener, digamos, hipotensión, comienzan a tener temperaturas bajas, comienzan a tener acidosis metabólica, etc. Otra cosa que es importante recordar, que todas las enfermedades infecciosas, sin excepción, son muy malas durante el embarazo. Producen abortos, producen neonatos, partos prematuros, producen muertes intrauterinas, producen niños de bajo peso, de tal manera que, aunque no hay una transmisión transplacentaria, las mujeres embarazadas son inmunodeficientes, especialmente después de las 20 semanas. Entonces su curso clínico es importante, y eso ocurre afectando no solamente a los niños, a los fetos, sino a las madres, porque este es uno de los sitios donde hay muertes, o sea, mujeres embarazadas con dengue. Veamos las dos experiencias que yo llamo notables que hemos vivido en esta década. Esta es un poco la curva epidemiológica que hubo en Loreto, especialmente en Iquitos. Como ustedes ven, en las curvas son el número de casos por año, y en el año 2011, como ustedes ven, ese es un salto de garrocha y aparece una gran epidemia. Veamos qué más. Adicionalmente a eso, fíjense cómo los casos aparecen por semanas. Y es bien importante recordar que normalmente estos brotes duran más o menos 6 meses. Así como el Zika dura 6 a 8 meses, los brotes de dengue están asociados a los cambios de clima. Ya los médicos saben que comienzan las lluvias, después de las lluvias viene la aparición de estos mosquitos, y después vienen los casos clínicos, y después se hacen medidas. De todas maneras, esto es lo que pasó en Iquitos en el año 2011. Y esto es un poco parte de lo que se hizo. Se hizo realmente un mini hospital para manejar el dengue. Y esto yo desde ahora debo mencionar que ha sido un logro muy importante, donde toda la población trabajó del brazo con las enfermeras, las técnicas y los médicos. Y veamos lo que pasaba. Por ejemplo, ya solamente en 3 meses tenían 6.500 pacientes atendidos en un hospital, de los cuales hospitalizaron 850. O sea, estamos hablando del 15%. 7 de ellos habían fallecido durante esta evolución, pero 4 de ellos fallecieron antes de las 3 horas. O sea, llegaron pre-mortem. O sea, si uno mira bien, solamente 3 pacientes fallecieron. De todos ellos, los otros prácticamente llegaron a morir al hospital. Pero esto es al final de lo que hubo: 22.000 casos. ¿Y cuántos fallecieron? Habían 126 casos graves, total de función 18. Es decir, esta es una cifra realmente extraordinaria que cambió un poco la historia. Por supuesto, quiero mencionar esto y de una vez agradecer y felicitar a todo el personal de Loreto. He sido testigo de excepción de los esfuerzos, de los trabajos de 24 horas, de los 7 días de la semana, que lamentablemente en nuestro país, cuando hacemos alguna cosa mala, tenemos 10 páginas de periódico, pero cuando trabajamos así y presentamos estos resultados, no le dedicamos ni 2 líneas de agradecimiento
al personal de salud que tuvo estos resultados especialísimos, y están basados en que cambiaron los conceptos de dengue hemorrágico por signos tempranos de alarma. Y esto es un poco el gran mensaje, porque fue la primera vez que comenzó a reconocerse lo que la OMS había escrito en el 2009, de pasar del dengue hemorrágico a los signos tempranos de dengue, o sea, los signos de alarma en el cual tenemos que mirar claramente porque uno los puede prevenir, los puede manejar rápido. Eso es el efecto de esa consideración, y los signos de alarma, como digo, son muy importantes, como he comentado. Una de las cosas que ha sido importante, que lo decía en el grupo de Iquitos, estaba Martín Casapía y diversos especialistas, hay un grupo grande, no quiero mencionar a todos ellos, desarrollaron un plan de contingencia, definieron quién era el equipo de gestión, hubo coordinación y supervisión, hubo permanente capacitación, hubo claramente flujogramas para atención de pacientes febriles, de pacientes en emergencia, de pacientes hospitalizados y pacientes de consultorio, y finalmente además prever presupuestos para esa contingencia. Y por último, notas de prensa a diario. No debe dejarse que haya muchos comunicadores. Muchos políticos, cada vez que aparece una epidemia, quieren salir, como decimos, en la foto, etc. Yo creo que siempre debe haber un comunicador que dé notas concretas, que no confundan a la población y que ayuden a controlar la enfermedad. Veamos un segundo modelo, que es el modelo que pasó en Piura, y aquí ustedes ven 3 curvas, y de nuevo en Piura comenzaron a tener cada vez más casos, y una de las cosas importantes fue que llegaron a tener un número increíble, elevado, basados en, digamos, en los cambios de clima. Piura tuvo fases de inundación, tuvo fenómenos del Niño, etcétera, y entonces estas fotos proporcionadas por el doctor Arnaldo Lachira permitían un poco reconocer qué es lo que estaba pasando en Piura. Y una de las cosas, de nuevo, ellos también usaron lo mismo: dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma y grupos severos. Entonces, dengue con signos de alarma, fíjense todo lo que estaba pasando, y ya para el año, para lo que pasaba en el Perú, ya se reconocían pues que habían 70.000 casos, de los cuales la mayoría de ellos en ese momento estaban en Piura. Entonces, el Perú en ese momento, en los países andinos, reportaba 2/3 de los casos, pero dentro de ellos 46.000 casos venían de Piura, es decir, Piura representaba casi el 45% de todos los casos del Pacto Andino de ese momento. O sea, estamos hablando pues de una epidemia enorme, con un esfuerzo enorme, sin considerar que muchos pacientes no llegaban a los sistemas de salud. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿cuáles son los grupos, digamos, afectados? Y ahí están los grupos afectados, la tasa, incluso los adultos mayores, la proporción no era muy elevada, pero es importante porque el número de fallecidos aparece ahí, igual que en los niños pequeños. Entonces, cuando uno mira las defunciones, las defunciones fueron 28 cuando ellos analizaron estos 24.000 casos. Y una de las cosas importantes, como ustedes ven, que la tasa por grupos etarios, que es 0, se dan cuenta, son bajos, pero cuando uno mira las personas mayores de 60 años, el número de fallecidos era 0.5%, es decir, era una cifra muy elevada frente a la población de esa edad. Entonces, este es un concepto importante, porque quiere decir que cuando apuntamos a reducir los muertos, van a ser en los grupos de la tercera edad uno de los puntos que se privilegia. Entonces, de nuevo, yo quiero enfatizar de nuevo que estas 2 experiencias de manejos masivos tuvieron una tasa totalmente inusualmente baja, basada en el concepto de manejar a los pacientes con signos de alarma. Y aquí de nuevo felicitar a los colegas y al personal de salud de Piura que hicieron esto de una manera importante. Es más, sacaron entre los expertos de Iquitos con los expertos de Piura, sacaron en una sola página que se abría como un casino,
sacaron todo lo que se puede hacer con el manejo de dengue, que creo que el Ministerio de Salud debería volver a hacer, porque era una cosa muy bien hecha, muy bien lograda y donde había una experiencia nuestra importante. Yo de nuevo quiero felicitar y agradecer a estas personas que trabajaron durante años, desde el jefe de la región hasta la última persona importante. Normalmente regresamos a la parte clínica. Entonces, ¿qué pueden tener los pacientes? Le baja el fibrinógeno, tiene un tiempo prolongado de protrombina, etcétera. Puede tener un sangrado importante y, bueno, algunas complicaciones más raras. Entonces, los criterios de dengue con los signos de alarma son los siguientes. ¿Quién es un caso de dengue? ¿Vive o viajó a un área endémica? Tiene náuseas, vómitos y tiene fiebre, y además de eso tiene un rash y tiene dolores articulares o sobre todo dolores osteomusculares y tiene un torniquete positivo. Entonces, en el lado derecho ustedes ven dolor abdominal. O sea, el primer signo que es importante es dolor abdominal, especialmente el lado derecho, como si fuera una colecistitis, vómitos, un sangrado en la mucosa, un poco de letargia y hepatomegalia. Esas son las cosas clínicas que debemos mirar porque esos son los signos de alarma. Y entonces, los criterios son para decir dengue severo, ya no los signos de alarma, sino la fase más avanzada, es el estado de shock y el estado de falla respiratoria. Y este es un punto importante, y si tuvieran análisis, tener más de 1000 de transaminasas o tener compromiso de conciencia son otros criterios de severidad. O sea, tenemos signos de alarma por un lado y signos y criterios de forma severa de dengue. Ahora, ¿cómo hacer? Todos estos pacientes deben estar en descanso, se debe hacer fluidos con soluciones isotónicas, ocasionalmente se puede indicar expansores del plasma, si tienen fiebre, medio físico, pero uno también puede usar acetaminofén, no se usa digamos, no se usa aspirina ni antiinflamatorios, y finalmente hay que estar monitoreándolo, sobre todo que estos pacientes en 3 o 4 días se nos pueden morir, pero también si los manejamos bien, la otra semana están trabajando normal. Así que esto es lo que hay que recordar. Entonces, el hematocrito es un parámetro extraordinario. Uno puede dar soluciones isotónicas rápidas, de acuerdo a si el paciente está chocado o no está chocado, y aquí en esta tabla es una recomendación de la OMS, y es importante. El hematocrito se debe repetir 3 o 4 veces, y este es un tema, yo diría, importante, y el volumen de orina debe mantenerse siempre arriba de 0.5 mililitros por kilo por hora. Así que yo creo que este es un concepto importante. Habitualmente estos pacientes requieren terapia endovenosa. Entonces, en general, la velocidad que se hace y la evolución del hematocrito son 2 consideraciones muy importantes, pero recuerden que son 2 días que son claves para el manejo de estos pacientes severos. Entonces, cuando uno, como dice la Organización Mundial de Salud y la OPS, el control de dengue pasa por varios parámetros. Hay que conocer el manejo integrado de vectores, hay que conocer el medio ambiente, hay que hacer una buena atención al paciente, como hemos comentado, hay que tener pruebas de laboratorio rápido, especialmente para los grupos de alto riesgo, hay que hacer una buena comunicación social y vamos a siempre hacer investigación sobre epidemiología. Por eso el gobierno decretó que era de interés público la lucha contra el dengue. Acá quiero insistir de que hay parámetros en salud que deben ser cosas de Estado, ya no solamente del ministro, del presidente, etcétera, sino estos son situaciones de Estado, en el cual todos debemos ponernos de acuerdo. Y esta declaración de interés público tenía varios planes, que era implementar estrategias eficaces, oportunas, gestionar cooperación técnica y económica, promover hábitos saludables, articular actividades multisectoriales, públicas y privadas, manejo de normas técnicas, de tal manera que esto es un poco lo que se debe hacer. La OMS recomienda también en sus recomendaciones globales diagnóstico y atención de pacientes, como hemos referido, vigilancia de brotes.
le ponen mucho énfasis, y todos estamos de acuerdo, el control de vectores, o sea, si hacemos índice aédico de vigilancia, y por eso es que los entomólogos deben estar en todas las regiones endémicas. La gente cree que estos profesionales no son útiles, al contrario, son muy útiles, y debemos siempre fortalecer que en los presupuestos de control de dengue, como otras enfermedades, los entomólogos deben ayudarnos a vigilar esto. Y finalmente, en algunos casos se recomendaban implementación de vacunas, que lo puedo discutir. Entonces, comunicación en competencias de la comunidad, construcción de capacidades, movilización de recursos humanos y coordinación multisectorial. Para hablar sobre vacunas, debo, antes de comenzar, referirme que tengo un conflicto de intereses que uno debe declarar. Yo he sido consultor por la compañía Sanofi, que es la que produce, por lo tanto declaro mi conflicto de intereses frente a la mención que voy a hacer. Y debe quedar claro que cuando uno hace una comunicación debe declarar temprano su conflicto de intereses, y por eso es que lo menciono. Hay varias vacunas, pero la única aprobada todavía en el mundo es la que hizo Sanofi. Takeda va a traer una vacuna muy pronto, se están haciendo varios trabajos de investigación. Y esta vacuna se probó en niños en el Asia, donde sorprendentemente en el Asia la enfermedad afecta mucho a los niños pequeñitos y mueren en ese grupo. Hicieron este estudio de estos niños, y después se hizo también en América Latina. Ambos estudios han sido publicados en revistas distinguidas como el New England Journal of Medicine. Entonces, una de las cosas que hay es que la vacuna contiene los 4 subgrupos, y la eficacia que se ha reconocido, el 50% para epidemias, 42% para el subtipo 2, es decir, menos de la mitad, 74% del grupo 3, 77%. Pero lo que es mejor que esa eficacia es las hospitalizaciones. Se redujeron 80% hospitalizaciones, y tuvo eficacia contra severidad. De tal manera que son 2 puntos a favor que uno puede resumirlo. Esto es lo que el doctor Lachira hacía en Piura. Decía que hubiera pasado, que hubiéramos reducido, si hubiéramos tenido a toda la población vacunada, se iba a reducir los costos de control, se iba a reducir el 80% de hospitalización, y se iba a reducir el 93% de dengue graves. Sin embargo, varios comentarios. Primero, no se usa en menores de 9 años, cosa que es importante, porque se ha usado en menores de 9 años, los resultados no han sido nada buenos, no han sido protectivos, etc. No hay información sobre personas mayores de 60 años, recién se están haciendo los estudios, o sea, los grupos donde quisiéramos vacunar, que es donde se muere, y finalmente son 3 dosis en 1 año. Entonces es importante decir, y finalmente el costo, siempre las vacunas nuevas son costosas. Entonces, lo cierto es que protege susceptibilidad, puede interrumpir la cadena de transmisión, puede reducir la morbilidad, no resuelve el problema y es un arma complementaria, y puede incorporarse. Ahora, ¿dónde se puede incorporar? Porque esta es una situación importante. Ya la OMS, que la ha reconocido, dice, debe usarse solamente en personas que hayan tenido infección previa, o en personas que uno pueda reconocer, hacer una prueba serológica que digan que ha tenido una infección previa. Entonces sí se puede usar esta vacuna. De todas maneras, yo diría que si alguna región lo podría usar, serían las regiones del norte, el Perú, de Piura y Tumbes, y quizás la zona de Loreto, pero eso tendrá que ser evaluado por los expertos nacionales de costo-beneficio, de establecer una vacuna y en qué población hacerlo. Esta no es una vacuna para uso masivo, esta no es una vacuna para viajeros, esta es una vacuna para personas de áreas, digamos, hiperendémicas, donde se puede reducir esta consideración, pero recordar que se vacuna después de los 9 años, y hasta ahora no tenemos información después de los 60. Quiero concluir entonces que el dengue es una enfermedad que ocurre en el Perú, que ocurrió después de épocas de lluvia, y que finalmente el diagnóstico y el manejo clínico es sumamente importante para cambiar la mortalidad, y donde los signos de alarma van a ser muy importantes. Pero hay que recordar quiénes todavía hay que preocuparnos más: obesos,
personas mayores de 65 años, personas cardiópatas, asmáticos de curso severo, mujeres embarazadas, niños pequeños menores de 2 años. Todos ellos hay que mirarlos bajo 3 lupas. Pero los otros pacientes también hay que mirarlos, pero hay que reconocer que lo importante va a ser diagnóstico temprano de signos de alarma. Y si no tiene signos de alarma, el paciente puede ir a casa, uno lo puede vigilar. Y aquí es donde es importante lo que yo siempre digo, fortalecer la atención primaria. O sea, el paciente puede venir todos los días a su consultorio a decirle qué está pasando al paciente y nos demoramos 5 minutos en ver a ese paciente con gran calidad porque solamente buscamos 3 o 4 signos. Estoy hablando de condiciones donde hay un brote y ustedes tienen cientos de pacientes y tienen que planificar su tiempo. Así que estos serían un poco las primeras consideraciones. Estimo que hay preguntas. Quiero renovar finalmente mi agradecimiento a la región de Ica, que tuve el fin de semana, y a la región de Piura, donde estuve ayer, por permitirnos intercambiar ideas de fortalecer conceptos, fortalecer este sistema de teleeducación, que me parece extremadamente valioso. Siempre he soñado con esto y hoy en día se hace realidad. La última vez que hice una conferencia de este sistema, habían 42 hospitales y me dio una satisfacción enorme saber que ya en el Perú estamos en un mundo moderno en el cual capacitar al personal no es tan difícil y consultar a expertos tampoco, y donde todos seguiremos aprendiendo todo el tiempo. Muchas gracias a permitirme estar el día de hoy, y no sé si tengo que contestar algunas preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Gotuso, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, invitado especial del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Queremos saludar a todos los establecimientos de salud conectados: Centro de Salud Atalaya, Centro de Salud Gepelacio, Centro de Salud Progreso, San Marcos, Cusco, Direza Ica, Diris Lima Norte, Hospital Regional de Cajamarca, Hospital Guillermo Díaz de la Vega, Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, OPIS Moyobamba, Red de Salud Oxapampa, Virgen de Cocharcas de Chincheros, Hospital Antonio Lorena, Red Huamanga, por estar presentes, y les pedimos si tienen alguna consulta, duda, pueden escribirlas a través del chat. Ya hay algunas consultas que nos han indicado a través del chat, doctor. Quisiéramos empezar, doctor, con respecto a la promoción, la prevención. Importante del personal de los establecimientos de salud conocer cómo se realiza la prevención, conocer cómo es el mosquito, qué características tiene, cuál es el reservorio y las actividades comunitarias que deben realizar entonces para poder erradicar entonces esta enfermedad, doctor. Sí, rápidamente yo diría, como dije, estos mosquitos deben ser vigilados, o sea, los entomólogos nos deben decir cuántos mosquitos hay por determinar, eso es lo que se llama el índice aédico. Estos mosquitos no son los mosquitos comunes que algunas veces uno tiene en la casa, tienen como han visto en las fotos, tienen unas pequeñas bandas blancas con negras, etcétera. Pero lo que es importante es que ponen las larvas, o sea, ponen los huevos en aguas limpias. Entonces lo que tenemos que hacer claramente es tapar todos los sitios donde haya aguas limpias, que sean aguas potables, etc. Las aguas con cloro, por ejemplo, eliminan las larvas. La luz solar también puede eliminar mucho las larvas, pero es importante hacer eso. Por ejemplo, una de las cosas que se hizo en algunos brotes es que nosotros tenemos muchos sitios donde hay agua, especialmente, por ejemplo, en los cementerios. En los cementerios la gente pone sus flores y se pone agua. Cuando ustedes ponen esa agua con abate, se eliminan las larvas, y entonces esa es una medida que se usa en muchos sitios donde hay esa situación, y el Ministerio de Salud proporciona o sabe cómo conseguir el abate y poder usarlo. Entonces hay que tapar, digamos, los sitios donde uno tiene agua, hay que limpiar siempre ese elemento para darse cuenta de que no haya larvas y cuidar esa situación. Eso yo diría que son las medidas más importantes, o sea, tratar de eliminar el mosquito y tratar de eliminar las larvas. Eso es el punto más importante, y siempre recordar que es aguas limpias. Aguas hervidas, aguas negras, etcétera, no son los sitios donde los aedes ponen huevos. Entonces, esas serían las primeras medidas que hacer. En segundo lugar, yo creo que los médicos tienen que mirar de diagnósticos tempranos, porque si comienzan a aparecer casos, el Instituto Nacional de Salud y su red de laboratorios puede hacer el diagnóstico, entonces ya uno sabe que en ese sitio hay dengue.
porque si no hay mosquitos no va a haber dengue. Y pueden haber mosquitos, pero tampoco dengue porque no hay enfermos. Si comienzan a aparecer, tiene que confirmarse que en ese sitio hay dengue para tomar medidas de prevención. Es importante también el uso de repelentes, el mosquitero, la fumigación también. Claro, cuando ya existe ya los casos, o cuando hay un índice aédico muy elevado, tiene que fumigarse. O sea, antes de que aparezcan los enfermos, usted debe fumigar y la población debe aceptar que la fumigación es útil. Lamentablemente uno no puede fumigar todos los días ni todo el tiempo, tiene que fumigar en determinadas indicaciones, así que y la población tiene que aceptar que permitan fumigar en todas las casas, en todos los sitios que se señala, y eso hay que hacerlo bien. O sea, la fumigación va a ser importante cuando ya el índice aédico es muy elevado. O sea, cuántos mosquitos obligan a fumigar, eso ya hay unas normas internacionales que permiten hacerlo rápidamente. Nos han preguntado sobre qué es el dengue autóctono y en qué partes de Lima ha habido dengue autóctono el año pasado. El dengue está relacionado casi siempre en Lima a los viajeros, y los casos que han ocurrido siempre son alguien que viajó a una zona endémica por razones de trabajo. En el Perú hay mucha gente que sale a trabajar a la selva, por ejemplo, sale a sitios de donde hay petróleo, etcétera, o por trabajos de ser profesionales, etcétera, salen ahí. Entonces en esos sitios vienen y los traen acá. Y han habido algunos brotes alrededor de, por ejemplo, en una cierta zona de Comas, pero que rápidamente es controlada. También hubo un foco pequeño cerca de San Juan de Lurigancho, donde también rápidamente fue controlada, porque si hay mosquitos y hay un enfermo, entonces comienza a ver, pero como uno controla los sistemas de vigilancia y hace fumigaciones en la zona y hace vigilancia clínica, rápidamente uno puede controlar. Esos son los pocos casos autóctonos que ha habido en Lima. Felizmente en los últimos 20 años han habido pequeños brotes que no han sido significativos para tomar una decisión masiva en Lima. Gracias, doctor. Nos han preguntado, doctor, buenos días, ¿se sigue hablando de dengue clásico? Sí, el dengue, se puede hablar de dengue clásico. El error que yo creo que sí es importante es hablar de dengue hemorrágico. O sea, un paciente puede tener hemorragias, pero lo importante es, o sea, si uno tiene dengue hemorrágico y tiene 8.000 plaquetas, inmediatamente la gente dice hay que poner plaquetas, hay que hacer transfusiones, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es cambiar el balance hídrico, y entonces cuando uno hidrata bien a los pacientes, sorprendentemente las plaquetas comienzan a subir, porque la falta de plaquetas no es porque están destruidas, sino están redistribuidas en muchas partes del organismo donde normalmente no están. Entonces, redistribuir los líquidos es el gran objetivo, y por eso es que se hace terapia endovenosa, y por eso se va haciendo hematocritos cada 8 horas, y entonces ustedes van a ver cómo las plaquetas comienzan a subir y no van a requerir transfusión. Entonces, se debe hablar de dengue severo con hemorragias, etcétera, pero se debe hablar más que todo de signos de alarma. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado sobre los diagnósticos, cómo se realiza el diagnóstico, qué pruebas realizar, y si no contamos con muchas pruebas de laboratorio, cómo podemos actuar. Bueno, nos quedan dos cosas, ¿no? Muchas veces nuestros laboratorios no tienen la capacidad de, digamos, de resolver todo esto. Primero, recordar que dengue es una enfermedad viral, no hay un tratamiento para el dengue, o sea, hay un tratamiento de cuidado de la enfermedad. Y por lo tanto, si yo sospecho que tiene dengue y estoy en un área endémica, la única enfermedad, hay dos enfermedades que nos preocupan. Una de ellas es la posibilidad de malaria, que uno tiene que descartarla rápidamente, y la posibilidad de leptospirosis, que son dos de las enfermedades que se parecen mucho. Recuérdense bien, si ustedes tienen, por ejemplo, una salmonelosis, una tifoidea, tienen leucopenia con gran desviación izquierda. Si ustedes tienen una enfermedad viral, tienen leucopenia con linfocitosis. Esa es la característica, como si fuera mononucleosis infecciosa, cualquiera de esas, hay linfocitos elevados. Y en segundo lugar, las transaminasas andan por 100, 150. Entonces, eso permite diferenciar de, por ejemplo, de fiebre tifoidea, pero
uno también tiene que mirar si el paciente tiene daño renal. Por ejemplo, si uno comienza a tener algún tipo de daño renal, normalmente esto es leptospirosis, y si uno sospecha leptospirosis o dice no sé si es dengue o es leptospirosis, es mejor darle penicilina al paciente o darle unas cefalosporinas y lo maneja así. Si uno cree de todas maneras esto me parece dengue, entonces hay que manejarlo con terapia y soporte. O sea, si alguien viene a la consulta y dice, mire, tengo fiebre desde ayer, me duelen los ojos, me dice, bueno, usted tiene dengue, mañana le puede aparecer las ronchas, vamos a vigilarlo, venga dentro de 3 o 4 días, lo importante es que si aparecen focos hemorrágicos o sangra cuando usted se cepilla los dientes o sangra por algún lado de su organismo, usted tiene que venir. Si no pasa eso, venga para controlarlo. Cuando viene la fase que cae la fiebre, ahí es donde nos tenemos que mirar bien, porque ahí es donde comienzan a aparecer los problemas de las complicaciones, y por eso es que yo digo a los pacientes hay que vigilarlos, y con vigilancia simple en la familia uno puede manejar muy bien esta consideración. Doctor, también una pregunta relacionada. Dice, ¿en cuánto tiempo tenemos confirmación de los exámenes de sangre desde una posta al Instituto Nacional de Salud para el dengue en Lima? Bueno, el diagnóstico puede ser muy rápido, o sea, si tuviéramos laboratorios relativamente simples, el diagnóstico se podía hacer en menos de 24 horas, o sea, si aparece en Lima, sí es importante tener un diagnóstico rápido, porque Lima no es un sitio endémico, o sea, si yo encuentro un caso que sospecho dengue, quisiera tener un diagnóstico muy rápido, no tanto por lo que voy a hacer por el paciente, porque el paciente hay que seguirlo vigilando, sino por el impacto en la salud. Por supuesto, para eso le hago un hemograma y le hago control de plaquetas. El Instituto Nacional de Salud hace estas pruebas todo el tiempo, puede hacer IgM, tiene una IgM de captura y tiene también un PCR para dengue, o sea que hay 3 pruebas que se pueden hacer. Ahora, ¿cómo trabajar el sistema? Digamos, el INS tiene sistemas hoy en día muy fáciles de comunicación. Uno tiene que ir a través de los laboratorios regionales o los laboratorios de los hospitales. Inmediatamente, si uno sospecha dengue, pueden hacerse los análisis y tener rápido ese diagnóstico. Entre tanto, mientras uno no esté seguro, manéjese. Si ustedes creen que es dengue, manéjenlo como tal, vigílenlo como tal, como he mencionado. Nos han preguntado sobre, ¿está comprobada la eficacia y seguridad del piriproxifeno para el control de la ERES? Sí. Sin embargo, yo no puedo contestar con propiedad preguntas de entomología. Lo que sí se debe hacer es saber si ustedes van a usar, digamos, una sustancia contra los mosquitos, tiene que ser mirada con atención. Recuérdense que hace años, y eso creo que pasó en Piura, ya se había vigilado que los mosquitos eran resistentes a un insecticida. Sin embargo, alguien en el Estado no hizo caso a esa información y compró ese insecticida y después quisieron doblar la dosis de insecticida. Eso no procede. O sea, para eso hay instituciones que pueden vigilar qué insecticida es el mejor, y por favor que no se compre, digamos, en cada región. Tiene que haber una información nacional. O sea, las regiones son buenas para manejar su situación, pero tiene que entenderse de que estas compras, esta información, es una información que no se hace en cada uno de los sitios. Por ejemplo, es un error cuando la gente quiere comprar reactivos porque tenemos ahora un diagnóstico rápido. Todo eso tiene que ser aprobado en la red nacional. Si algo tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema de salud y fortalecer nuestras investigaciones. En este caso hay investigaciones sobre cuán sensible es el Aedes para determinados insecticidas, y yo creo que es importante que se sigan esas líneas, que no se compren solamente porque alguien dijo que esto era muy bueno, etcétera, no es adecuado. Justo hay una pregunta que está relacionada, nos dice, saludos doctor Gotuso, pregunta, cuando hice mis serums, el personal iba casa por casa echando unas gotas a los recipientes en las zonas que tenían que guardar agua por la falta de esta. Ya no veo que lo hagan. ¿El presupuesto ya no da o se cambió la estrategia para disminuir el índice aédico? Se pueden hacer varias cosas. O sea, tú lo que pretendes es eliminar las larvas, ¿de acuerdo? Entonces, todas las, digamos,
uno puede usar diversas modalidades. Usar, por ejemplo, soluciones de lejía para un agua que uno no está seguro, usar una gota por cada litro, como usábamos en la época del cólera, es suficiente para desinfectar el agua de microbios y para desinfectar el agua de estas larvas. Y eso es lo que se hacía. Lo que pasa es que hay que tener una cierta disciplina en general para tener esas aguas adecuadas. De nuevo, permítase decir esto. En el Perú, una de las cosas notables que debemos fortalecer siempre es que debe haber agua y desagüe, porque uno de los temas es que la gente pobre tiene el agua en cilindros y los tiene tapados o no tapados, y ahí es una gran fuente. O sea que encima que le damos el agua más cara del Perú, encima tienen reservorio para que tengan dengue. Por eso, una de las cosas que todos tenemos que pelear es que debe haber sistemas de agua y desagüe en toda nuestra población peruana. Doctor, nos han preguntado, buenos días, quisiera saber si tener infección VIH empeora el pronóstico de vida. Saludos desde Moyobamba. Saludos también a Moyobamba. Bueno, yo pasé cerca, hice mi internado hace muchos años en Yurimao, del cual guardo muy gratos recuerdos. El VIH en general no tiene un curso severo con dengue, o sea, excepto cuando uno tiene un VIH muy comprometido, o sea, si uno tiene menos de 50 CD4, sí. Pero en general, los pacientes con VIH no son grupos de riesgo de hacer cursos más severos que otra población. Doctor, nos han preguntado qué recomendaciones en pacientes que ya han sido infectados. Miren, cuando uno tiene dengue, como digo, si ustedes tienen dengue 1, ustedes están protegidos de por vida dengue 1, pero pueden tener dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Si una persona puede tener hasta 4 veces dengue. Lo que es importante es que la segunda vez se dice que cuando uno tiene por segunda vez dengue, esa segunda vez es un poco más severo. La tercera y la cuarta vez ya no es tan severo. Y eso es un poco lo que ha pasado con los exámenes estos de las vacunas. Y por eso es que se pide que, por ejemplo, que tú tengas anticuerpos, porque al vacunarte es como que te generan un segundo dengue, y cuando tengas en el futuro un dengue podría ser ya no tan severo. Pero cuando tú nunca has tenido anticuerpos, te vacunas, es como tu primer dengue, y cuando tienes la posibilidad de contagiarte un segundo dengue, haces una forma más severa. Eso es un poco lo histórico, o sea, tú que tienes dengue por una vez puedes tener otros subtipos. O sea, es importante. O sea, si te dio dengue 1, ya no vas a hacer dengue 1, pero puede ser 2 o 3 o 4. Concepto importante porque la inmunidad es de por vida, pero por el tipo que uno ha adquirido. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Gotuso. Algunas recomendaciones finales para todos nuestros establecimientos de salud que nos están viendo en estos momentos. Bueno, primero, como decía, porque me dio mucha simpatía saber que estaban en el Cusco y en Puno. Felizmente los mosquitos no son tan buenos como los peruanos que viven en las alturas y no viven más allá de 2300, y por eso es que la mayoría de infecciones por arbovirus en general no aparecen en la altura, concepto que es importante. Sin embargo, también es cierto que mucha gente de la sierra baja a trabajar a la selva, y por eso es que adquieren la leishmaniasis o la UTA o adquieren otras enfermedades. Entonces, les puedo decir que en Puno no hay esta enfermedad, ni va a haber, ni tampoco en el Cusco, pero los cusqueños lo adquieren cuando bajan a zonas bajas. La segunda cosa es que deben recordar que el manejo clínico es la piedra angular. O sea, aunque yo no tenga análisis, no tenga facilidades, si yo pudiera hacer un hematocrito cada 8 horas, todavía podría manejar bien a mis pacientes de manera satisfactoria y reducir la mortalidad utilizando los criterios de signos de alarma. O sea, no dejen ustedes de escoger esa situación. Y finalmente, cuando hayan brotes, siempre deben uno reportar los casos para que se tenga una información de qué está pasando en cada uno de los sitios. Hoy en día se espera siempre en los sitios donde hay lluvias, como el norte del Perú, o las zonas de la ceja de selva o la selva, que pueden aparecer casos, y por lo tanto el personal debe estar preparado para esa condición. A todos ustedes muchas gracias por su atención, y agradezco el programa de teleeducación del MINSA, porque creo que es una enorme facilidad tecnológica que nos permite estar comunicados. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Gotuso. Un honor tenerlo con nosotros, invitado especial del Ministerio de Salud.
Lo esperamos pronto en otras telecapacitaciones, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes por estar conectados. Los esperamos en la próxima telecapacitación del día de hoy a las 11 de la mañana con el tema dislipidemias a cargo de la médico cirujano Claudia Mitch-Sichels Barreno del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Les pedimos, por favor, que sigan conectados. Esta telecapacitación, como todas nuestras telecapacitaciones, van a ser subidas al canal de Telesalud Minsa, para lo cual le pedimos que por favor se suscriben y activen las notificaciones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.